La madrugada pintaba de naranja las montañas de Oaxaca cuando Sebastián Morales aparcó su Kenworth por última vez frente al depósito de Transmex. Eran las 5:30 de la mañana, y el aire todavía conservaba ese frío cortante que hacía arder los pulmones. Tenía 62 años, las manos curtidas por 40 de ellos agarrando el volante, y un nudo en la garganta que no se atrevía a deshacer. Apagó el motor y el silencio que siguió fue ensordecedor. Durante 4 décadas, ese rugido había sido su compañía constante, su canción de cuna, su himno de batalla contra el cansancio y la soledad de la carretera. Ahora, en ese silencio, solo escuchaba el latido irregular de su propio corazón. «¿Don Sebastián, de verdad se retira?», le preguntó Julio, el despachador más joven, asomándose por la ventanilla con genuina tristeza en el rostro. «Usted es una leyenda aquí. Mi tío siempre me cuenta de cuando lo acompañó a Monterrey en el 92 y cómo salvó la carga cuando se reventó el eje en plena sierra». Sebastián descendió de la cabina con movimientos lentos, sintiendo como sus rodillas protestaban después de 18 horas al volante. «Las leyendas también se cansan, mijo», respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Ya no tengo los reflejos de antes. Casi me duermo en la carretera a Veracruz la semana pasada. Por poco termino en la cuneta. Un camionero no puede darse esos lujos». «Pero don Sebastián». «No hay peros, Julio. 40 años son suficientes. Es hora de que tipos más jóvenes como tú tomen el volante». Lo que no le dijo a Julio era que su pensión apenas le alcanzaría para la renta de su pequeño departamento en el barrio de la Merced, o que tendría que elegir entre comprar medicinas para su presión alta o comer decentemente. Tampoco le contó que su esposa, Carmela, había muerto hacía 2 años de un infarto fulminante, y que desde entonces, manejar era lo único que lo mantenía con ganas de levantarse cada mañana. Sin el camión, sin Carmela, ¿qué le quedaba? Dentro de la oficina, el gerente regional, un hombre de 50 años con traje azul marino que nunca había conducido más allá de su BMW último modelo, revisaba papeles con expresión aburrida. Ni siquiera levantó la vista cuando Sebastián entró. «Morales. Tome asiento». Sebastián se sentó en la silla de plástico barato frente al escritorio. Las paredes estaban cubiertas de placas y fotografías del gerente estrechando manos con funcionarios. No había una sola imagen de camioneros. «Aquí está su liquidación», dijo el gerente, deslizando un sobre manila a través del escritorio. 38,000 pesos. Es lo que hay según sus años de servicio y las prestaciones. Firme aquí, aquí y aquí. Sebastián miró el sobre sin tocarlo. 40 años, licenciado. 40 años llevando cargas de norte a sur, de este a oeste. Nunca tuve un accidente grave. Nunca perdí una carga. Nunca llegué tarde a una entrega. El gerente finalmente levantó la vista, con impaciencia. «Y la empresa lo reconoce, Morales. Por eso le damos la liquidación completa sin problemas. Muchos otros no tienen esa suerte». 38,000 pesos por 40 años, repitió Sebastián, con amargura. «Mi esposa ganaba más que eso limpiando casas en 6 meses. Es lo que estipula la ley. Si no está conforme, puede buscar asesoría legal, pero le adelanto que no conseguirá más». El gerente volvió a sus papeles. «Y oiga, si necesita vender herramientas o lo que sea, hay un deshuesadero en Ecatepec, por el río de los Remedios. El dueño, Chuy el Tuercas, es conocido mío. Le digo que va de mi parte». Sebastián firmó los documentos con mano temblorosa, guardó el sobre en su chamarra de mezclilla desgastada y salió de la oficina sin despedirse. Afuera, Julio y otros 3 camioneros más jóvenes lo esperaban. «Don Sebastián, nos juntamos para comprarle esto», dijo Julio, extendiendo una caja. «No es gran cosa, pero queríamos que se llevara un recuerdo». Dentro había un llavero cromado con la forma de un camión y una placa grabada: «Sebastián Morales, el rey de la carretera, 1985 a 2025». Sebastián sintió que se le cerraba la garganta. «Muchachos, yo». «No diga nada, don», interrumpió otro camionero, un tipo corpulento llamado Mario. «Usted nos enseñó a todos.
Desde cómo ahorrar combustible hasta cómo hablarle a un oficial de tránsito sin terminar pagando mordida. Es lo menos que podíamos hacer. Sebastián los abrazó uno por uno, sintiendo que dejaba atrás más que un trabajo, dejaba una identidad, una razón de ser. 3 semanas después, el dinero se había esfumado como agua entre los dedos. La renta atrasada se llevó 12,000 pesos. Las medicinas para la presión alta y la diabetes que comenzaba a manifestarse, otros 5,000. Comida, servicios, un arreglo de emergencia en la tubería del baño que se reventó. Cuando Sebastián contó lo que quedaba, solo tenía 8,000 pesos y la certeza de que no llegaría al siguiente mes. Pasaba las tardes sentado en una banca de la Plaza de la Soledad, viendo pasar autobuses y camiones, identificando modelos, marcas, calculando mentalmente las cargas por el hundimiento de la suspensión. Cada tráiler que pasaba era una punzada en el pecho, un recordatorio de lo que había perdido. Los otros viejos que frecuentaban la plaza ya lo conocían. Don Esteban, un ex zapatero de 80 años, le ofrecía cacahuates garrapiñados que compraba en el puesto de Doña Chela. Don Mariano, que había sido albañil, compartía con él su torta de tamal mientras discutían sobre el precio de la gasolina y la corrupción en el gobierno. Yo también me sentí así cuando ya no pude subir a los andamios, le confesó don Mariano un miércoles por la tarde. Como si me hubieran arrancado una parte del cuerpo. Pero uno se acostumbra, don Sebastián. Uno se acostumbra. Pero Sebastián no quería acostumbrarse. No quería convertirse en otro viejo que esperaba la muerte en una banca de plaza, alimentando palomas y recordando tiempos mejores. Una tarde de jueves, cuando el sol comenzaba a caer y las sombras se alargaban sobre el pavimento, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. ¿Don Sebastián? Carajo, sí es usted. Lo andaba buscando. Era Roberto Castillo, un mecánico con el que había trabajado años atrás en Transmex. Ahora debía tener unos 50 años, con la barba entreverada de gris y las manos manchadas de grasa que nunca salía completamente, sin importar cuánto se lavara. Roberto, ¿qué haces por acá? Preguntó Sebastián, genuinamente sorprendido. Venía a buscar refacciones usadas en la Merced. Pero qué bueno que lo encuentro. Roberto se sentó a su lado, estudiando su rostro con preocupación. Oiga, don Sebastián, se ve mal. ¿Está comiendo bien? Ha perdido peso. Sebastián se encogió de hombros, avergonzado de que su situación fuera tan evidente. La pensión no da para mucho. Pero ahí voy, tirando. ¿Y tú? La última vez supe que habías renunciado a Transmex. Sí, hace como 8 años. Me harté de que los gerentes de escritorio me dijeran cómo hacer mi trabajo. Ahora tengo mi propio taller al sur, por Iztapalapa. No es gran cosa, pero es mío. Trabajo duro, pero honrado. Me alegro por ti. Roberto se rascó la barba, pensativo. Oiga, don Sebastián, tengo algo que podría interesarle. Es un asunto medio loco, pero conociendo su situación, bueno, tal vez le venga bien. Sebastián lo miró con curiosidad. Te escucho. Resulta que hace como 4 meses llegó un tipo al taller, manejando un Freightliner Classic del 98. Azul, cabina larga, dormitorio completo. La cosa es que el camión estaba hecho un desastre. Motor muerto, transmisión trabada, llantas lisas. El tipo dijo que lo había heredado de su suegro y que no le interesaba repararlo. Y me pidió que lo checara. Le di un presupuesto de como 150,000 pesos para dejarlo funcionando. Se enojó, dijo que yo estaba loco, que el camión no valía ni 50,000. Lo dejó estacionado en mi taller y desapareció. Me debe 3 meses de estacionamiento, son 12,000 pesos. Lo llamé como 20 veces y ya no me contesta. Sebastián sintió que su pulso se aceleraba, aunque no entendía por qué. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Roberto se giró para mirarlo de frente. ¿Qué hace una semana ese tipo reapareció? Me dijo que el camión es chatarra, que ni vale la pena repararlo, y me ofreció dármelo para cubrir la deuda del estacionamiento. Dice que de todas formas lo iba a llevar a un desuesadero. Sigue siendo chatarra aunque sea tuya, observó Sebastián.
Exacto. Por eso pensé en usted. Roberto bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto. Mire, don Sebastián, usted conoce esos camiones mejor que nadie. Yo sé de mecánica, pero usted vivió en esas máquinas. Si alguien puede devolverle la vida a ese Freightliner, es usted. Roberto, no tengo dinero para comprar refacciones. Apenas me alcanza para comer. No le estoy pidiendo dinero. Le estoy proponiendo un negocio. Yo pongo el espacio en mi taller y algunas refacciones básicas que tengo guardadas. Usted pone el conocimiento y el trabajo. Cuando el camión funcione, lo vendemos. Un Freightliner Classic en buenas condiciones puede valer 250,000 pesos, tal vez 300,000 si encontramos el comprador correcto. ¿Y cómo nos repartimos? 60-40. 60 para usted, 40 para mí. Es justo. Usted hace el trabajo pesado, yo solo facilito el espacio y algunos materiales. Sebastián sintió algo que no experimentaba desde hacía meses, un chispazo de esperanza, pequeño pero real. ¿Cuándo puedo verlo? Roberto sonrió. Ahora mismo, si quiere. Mi camioneta está a 2 cuadras. El taller de Roberto estaba ubicado en una zona industrial de Iztapalapa, rodeado de bodegas, talleres de herrería y lotes baldíos llenos de escombros. El local era amplio pero caótico, había autos en diversos estados de reparación, cajas de refacciones apiladas sin orden aparente, herramientas colgadas de las paredes. Olía a aceite quemado, soldadura y ese aroma indefinible que tienen todos los talleres mecánicos del mundo. Está al fondo, dijo Roberto, guiándolo a través del laberinto de vehículos. Y allí estaba. El Freightliner Classic reposaba en el fondo del patio, semi-oculto detrás de una camioneta desmantelada y varios neumáticos apilados. La pintura azul estaba tan descolorida que en algunas partes parecía gris. El parabrisas tenía una grieta que lo atravesaba como un rayo congelado. Los neumáticos estaban desinflados, hundidos sobre los rines. El cromado de los espejos estaba opaco y picado por el óxido. Había nidos de pájaros en las rejillas de ventilación. Para cualquiera, era chatarra. Para Sebastián, era un lienzo en blanco, un proyecto, una razón para levantarse mañana. Se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido. Pasó la mano por el capó, sintiendo el metal frío bajo sus dedos. La pintura estaba áspera, cubierta de polvo y mugre de años. Está destruido, don Sebastián, dijo Roberto con escepticismo, cruzándose de brazos. El dueño anterior dice que el motor no arranca desde hace 2 años. La transmisión está trabada. Y mire nada más el óxido en el chasis. Hay partes donde se ve que el metal está carcomido. Sebastián no respondió. Abrió la puerta de la cabina con esfuerzo, las bisagras chirriaron como si protestaran por el abandono. El interior olía a humedad y moho. El volante estaba cubierto de polvo, los asientos de cuero estaban agrietados y manchados. Había telarañas en las esquinas. En el suelo del lado del copiloto, encontró una estampita de la Virgen de Guadalupe, decolorada pero intacta. Sebastián la recogió con cuidado y la guardó en su bolsillo. Quien fuera que había conducido este camión antes, había sido un hombre de fe. Eso era buena señal. Salió de la cabina y se dirigió al frente. Con la ayuda de Roberto, levantó el pesado capó. El sistema hidráulico protestó pero finalmente cedió, revelando el motor. El Detroit Diesel Serie 60 estaba cubierto de una capa gruesa de mugre, aceite seco y polvo. Los cables estaban roídos en varios lugares, probablemente por ratones. Las mangueras estaban agrietadas y duras como piedra. El filtro de aire estaba colapsado, completamente obstruido. Pero los ojos expertos de Sebastián, entrenados por 40 años de carretera y miles de reparaciones improvisadas en mitad de la nada, identificaron algo más importante: la estructura básica estaba intacta. El múltiple de admisión está obstruido, murmuró, más para sí mismo que para Roberto, tocando componentes con la familiaridad de un médico examinando a un paciente. El filtro de aire está completamente colapsado. Apuesto que el tanque de combustible está lleno de agua y sedimento. Los inyectores deben estar tapados.
Las líneas de combustible están duras, hay que reemplazarlas todas. Se agachó para mirar debajo del chasis, ignorando el dolor en su espalda. La transmisión Eaton está trabada, pero no veo fracturas en la carcasa. Probablemente es el embrague fundido. Los soportes del motor están vencidos. Los amortiguadores están muertos. El diferencial dio unos golpes con los nudillos, suena hueco. Probablemente bajo en aceite, pero no escucho ruido de metal contra metal. Se levantó, limpiándose las manos en los pantalones. Pero el bloque del motor está intacto. No veo grietas. No hay señales de que se haya fundido. Este motor es una bestia, Roberto. Si lo limpiamos bien, si cambiamos los sellos, reemplazamos las líneas, reconstruimos los inyectores, purgamos el sistema de combustible. ¿Cuánto tiempo necesita? Preguntó Roberto, con una mezcla de fascinación e incredulidad. Sebastián lo pensó, haciendo cálculos mentales. Dame 3 meses. Tal vez 4 si encontramos sorpresas desagradables cuando abramos el motor. Y va a ser trabajo duro. Estamos hablando de 8, 10 horas diarias. ¿Puede hacerlo a su edad? Sebastián lo miró fijamente. A mi edad, Roberto, o hago esto o me siento en esa banca de plaza a esperar la muerte. Tú dime qué prefieres. Roberto extendió la mano, una sonrisa creciendo en su rostro. Trato hecho, don Sebastián. Este camión va a volver a rugir, o no me llamo Roberto Castillo. Sebastián estrechó su mano con fuerza, sintiendo que acababa de firmar un contrato de vida, no de trabajo. Mientras el sol se ponía sobre el taller, pintando el cielo de rojos y naranjas, Sebastián se quedó un momento más mirando el Freightliner. Era viejo, estaba roto, abandonado. Igual que él. Pero si había algo que 40 años en la carretera le habían enseñado, era esto: las cosas rotas se pueden arreglar. Solo hace falta paciencia, conocimiento y, sobre todo, una razón para intentarlo. Y Sebastián acababa de encontrar la suya. El primer día, Sebastián llegó al taller de Roberto a las 6 de la mañana. El cielo apenas comenzaba a aclararse, y el aire frío de abril le calaba hasta los huesos. Cargaba una mochila vieja con su lonchera, una botella de agua, y las herramientas básicas que había logrado conservar de sus años como camionero, un juego de llaves mixtas, desarmadores, un martillo de bola, y una lámpara de mano que había sido de su padre. Roberto le había dado una llave del taller. Venga cuando quiera, don Sebastián. El taller es suyo mientras dure el proyecto. Sebastián abrió el candado, encendió las luces fluorescentes que parpadearon antes de iluminar el espacio, y caminó directamente hacia el Freightliner. Lo miró durante un largo minuto, como un general estudiando el campo de batalla antes de la primera carga. Está bien, viejo, le dijo al camión en voz baja. Tú y yo vamos a conocernos muy bien. Te voy a desmantelar pieza por pieza, te voy a limpiar, te voy a reparar, y vas a volver a la carretera. ¿Me entiendes? El silencio fue su única respuesta. Sebastián sonrió. Bien. Empecemos. Los primeros 3 días fueron de pura evaluación. Sebastián creó un cuaderno donde iba anotando cada problema que encontraba. Motor. Filtro de aire colapsado, reemplazar. Múltiple de admisión obstruido, limpiar. Inyectores tapados, reconstruir o reemplazar. Líneas de combustible agrietadas, reemplazar todas. Bomba de combustible muerta, reparar o reemplazar. Correas gastadas, reemplazar. Radiador con fuga menor, soldar. Termostato pegado, reemplazar. Transmisión. Eaton de 10 velocidades trabada, desarmar y evaluar. Embrague probablemente fundido. Cilindro maestro sin presión. Sistema eléctrico. Batería muerta, reemplazar. Cables roídos, reparar barra diagonal reemplazar. Alternador probablemente muerto, revisar. Luces delanteras rotas, reemplazar. Chasis y suspensión. Amortiguadores muertos, reemplazar. Soportes de motor vencidos, reemplazar. Óxido en largueros, limpiar y pintar.
Llantas lisas, reemplazar las 18. La lista seguía y seguía. Cada vez que resolvía un punto, descubría dos más. Era abrumador. Pero Sebastián no se desanimó. Había cargado tráilers de 40 toneladas a través de la Sierra Madre durante nevadas, había reparado ejes rotos con refacciones improvisadas en pueblos donde no había talleres. Había negociado con funcionarios corruptos y narcos por igual. Un camión viejo no lo iba a vencer. El cuarto día comenzó con el desmontaje del motor. Era un trabajo brutal para un hombre de su edad. Cada pieza pesaba como si estuviera hecha de plomo. Los tornillos estaban oxidados y había que rociarlos con aflojatodo, esperar, golpear suavemente, intentar de nuevo. Sus manos, todavía fuertes pero ya con artritis incipiente, dolían al final de cada día. Don Sebastián, está forzando demasiado su cuerpo, le dijo Roberto una tarde, encontrándolo empapado en sudor, tratando de sacar el múltiple de admisión. Tome descansos. No se va a ir a ningún lado el camión. Si descanso, pienso, respondió Sebastián, sin dejar de trabajar. Y si pienso, recuerdo. Y si recuerdo, me duele. Prefiero trabajar. Roberto entendió. No insistió más. Al final de la segunda semana, Sebastián había logrado desmontar el motor completamente. Las piezas estaban organizadas sobre una lona en el suelo, pistones, bielas, cigüeñal, culata, árbol de levas. Todo estaba sucio, cubierto de carbón y aceite seco de años. Pero cuando limpió cada pieza con cuidado, usando queroseno y cepillos de alambre, descubrió algo sorprendente, el daño era menor de lo esperado. Los pistones están rayados, pero no agrietados, le explicó a Roberto esa tarde. El cigüeñal tiene desgaste, pero está dentro de tolerancias. Los cojinetes están acabados, hay que reemplazarlos todos. Pero el bloque. Roberto, el bloque está en perfecto estado. Quien haya sido el dueño original de este camión, le dio mantenimiento religioso. Esto no se abandonó por falta de cuidado. Se abandonó por falta de dinero o de interés. ¿Eso es bueno? Es excelente. Significa que podemos reconstruir este motor por una fracción del costo de uno nuevo. Necesito cojinetes, anillos, empaques, sellos. Si consigues eso, yo hago el resto. Roberto se rascó la barba. Tengo un proveedor en Tepito que me debe un favor. Déjeme ver qué puedo conseguir. 3 días después, Roberto llegó con cajas llenas de refacciones. No eran nuevas, pero estaban en buenas condiciones, cojinetes reacondicionados, un juego completo de empaques, anillos de pistón, sellos de válvulas. Me costó 10,000 pesos, dijo Roberto. Lo anoto en la cuenta del proyecto. Sebastián asintió, sintiendo el peso de la deuda pero también la gratitud. Lo vamos a recuperar, Roberto. Te lo prometo. El verdadero trabajo comenzó entonces. Sebastián se sumergió en el motor con la intensidad de un artesano creando su obra maestra. Cada pieza fue limpiada meticulosamente, inspeccionada, medida. Los pistones fueron pulidos a mano. Las válvulas fueron asentadas una por una en la culata, asegurándose de que sellaran perfectamente. El cigüeñal fue balanceado. Era trabajo tedioso, agotador, que requería precisión milimétrica. Un error podría significar que el motor explotara a los pocos kilómetros. Sebastián trabajaba con las manos temblorosas por el esfuerzo, pero nunca con prisa. La experiencia le había enseñado que en la mecánica, como en la vida, la paciencia era la diferencia entre el éxito y el desastre. Una tarde, mientras ajustaba los cojinetes del cigüeñal, una voz femenina lo interrumpió. ¿Sebastián Morales? Levantó la vista, parpadeando por el sudor que le entraba en los ojos. Una mujer de unos 45 años estaba parada frente a él. Tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica, aretes pequeños y sencillos, y vestía un overol azul de mecánica manchado de grasa. Sus manos mostraban las mismas marcas que las de cualquier mecánico, callos, pequeñas cicatrices, uñas cortas y limpias pero con grasa permanente bajo ellas. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos, eran grises,
penetrantes, y en ellos había una mezcla de determinación y tristeza que Sebastián reconoció porque los veía cada mañana en su propio espejo. ¿Quién pregunta?, dijo Sebastián, incorporándose con esfuerzo. Lucía Ramírez. Roberto me dijo que estaba tratando de resucitar este dinosaurio. Miró el Freightliner con una expresión imposible de descifrar. Sebastián se limpió las manos en un trapo grasoso. ¿Y eso te importa por qué? Lucía caminó lentamente alrededor del camión, tocando el metal con familiaridad. Porque este camión era de mi padre. Lo compró nuevo en marzo de 1998. Le costó un ojo de la cara, tuvo que pedir un préstamo en el banco que tardó 8 años en pagar. Le llamaba el Guerrero Azul. Sebastián la observó con atención renovada. ¿Tu padre era camionero? Uno de los mejores. Gustavo Ramírez, ¿lo conoció? Puede ser. En 40 años, uno conoce a muchos. Pelo blanco, siempre usaba una gorra de los Pumas, fumaba cigarros delicados. Tenía una cicatriz en la ceja izquierda de un accidente que tuvo en Sonora en los 80s. Sebastián cerró los ojos, buscando en su memoria. Gustavo el Tigre Ramírez. Sí, lo conocí. Nos encontramos varias veces en los retenes, en los restaurantes de carretera. Era buen hombre. Nos echamos unas cervezas en Guadalajara una vez, hace como 15 años. Me contó que tenía 2 hijos, una niña y un niño. Dijo que la niña sabía más de motores que la mayoría de mecánicos que conocía. Lucía sonrió, pero había lágrimas en sus ojos. Esa era yo. Me llevaba con él desde que tenía 8 años. Mi mamá decía que me iba a volver machorra, pero a mí no me importaba. Me encantaba viajar con él, aprender de mecánica, escuchar historias de la carretera. ¿Qué le pasó? Infarto. Hace 3 años, en plena carretera entre Querétaro y San Luis Potosí. Alcanzó a orillarse antes de, su voz se quebró, antes de que su corazón se rindiera. Los paramédicos dijeron que no sufrió, que fue rápido. Pero eso no lo hace más fácil. Sebastián asintió. Él sabía exactamente qué tan fácil o difícil era. ¿Y qué pasó con el camión? La expresión de Lucía se endureció. Mi hermano Arturo lo heredó. Él nunca tuvo interés en los camiones, solo le importaba el dinero que podían generarle. Lo rentó a un par de operadores, pero ninguno le dio mantenimiento. En 2 años, el Freightliner se fue deteriorando hasta que el motor murió. Arturo dijo que no valía la pena invertir en reparaciones, que era mejor venderlo como chatarra. Discutimos. Le dije que ese camión era el orgullo de papá, que no podía simplemente desecharlo así. Pero Arturo es terco. Lo trajo aquí, le debía dinero a Roberto, y al final se lo cedió por la deuda. ¿Por qué no lo reparaste tú misma? Lucía suspiró. Porque cuando me enteré, ya era muy tarde. Arturo y yo no nos hablamos desde hace 1 año. Roberto me llamó la semana pasada, me contó del acuerdo con usted. Vine en cuanto pude desde Puebla. ¿Puebla? Tengo mi propio taller allá. Especializado en transmisiones. No es tan grande como quisiera, pero es mío. Mi padre me dejó algo de dinero y lo invertí en el negocio. Miró a Sebastián con intensidad. Si alguien va a devolverle la vida al Guerrero Azul, quiero ayudar. No por el dinero. Por mi padre. Sebastián la evaluó durante un largo momento. Había conocido a muchos mecánicos en su vida, los buenos, los malos, los charlatanes que cobraban fortunas por trabajos mediocres, los maestros que podían diagnosticar un problema solo escuchando el motor. Lucía tenía la postura, las manos, la mirada de alguien que sabía lo que hacía. ¿Sabes cambiar una bomba de inyección en un Detroit Diesel Serie 60? Con los ojos cerrados, respondió sin dudar. También sé calibrar válvulas, reconstruir turbos y sincronizar la inyección al milímetro. ¿Puedes venir los fines de semana? Puedo venir de jueves a domingo. Cierro mi taller los jueves. Sebastián extendió su mano manchada de grasa. Entonces bienvenida al proyecto más loco de tu vida, Lucía. Ella estrechó su mano con firmeza. Gracias,
don Sebastián. No sabe lo que esto significa para mí. Con Lucía en el equipo, el trabajo avanzó significativamente más rápido. Ella llegaba los jueves por la tarde, con su camioneta cargada de herramientas especializadas y refacciones que conseguía a buen precio a través de sus contactos en Puebla. Trabajaban juntos hasta el domingo por la noche, cuando ella tenía que regresar. La dinámica entre ellos era sorprendentemente fluida. Sebastián tenía la experiencia y el instinto, Lucía tenía conocimientos técnicos actualizados y la fuerza física de la juventud. Se complementaban perfectamente. Mi padre siempre decía que los camiones tienen alma, comentó Lucía una tarde de viernes, mientras ajustaban las válvulas del motor que ya estaba casi completamente ensamblado. Que si los tratabas bien, si les hablabas, si los cuidabas, ellos te cuidaban en la carretera. Decía que cada camión tenía su personalidad, su carácter. Sebastián sonrió mientras medía el juego de una válvula con un calibrador de lainas. Carmela, mi esposa, pensaba que yo estaba loco cuando le hablaba a mi Kenworth. Lo llamaba compañero cuando arrancábamos, le agradecía cuando llegábamos bien. Ella se reía, decía que parecía que le hablaba a un caballo. ¿Cómo era ella? Sebastián hizo una pausa, la pregunta lo tomó desprevenido. Paciente. Demasiado paciente conmigo. 40 años esperándome en cada regreso. 40 años sin saber si llegaría bien, si algún accidente, algún asalto, alguna falla del camión, tragó saliva. Pero siempre estaba ahí. Preparando mi mole rojo favorito, el que llevaba 32 chiles y 2 días de cocción. Escuchando mis historias de la carretera, aunque ya las había escuchado 1000 veces. Masajeándome la espalda cuando llegaba destrozado después de una ruta difícil. Se nota que la amaba mucho. Era mi brújula, Lucía. Cuando estaba en la carretera, en medio de una tormenta o perdido en alguna sierra, pensaba en ella y sabía hacia dónde tenía que ir, a casa. Cuando murió, sentí que me había quedado sin norte. Los últimos 2 años, no sé cómo describirlo. Es como manejar en una carretera sin señales, sin mapa, sin destino. Lucía puso una mano en su hombro. Por eso está haciendo esto, ¿verdad? No es solo por el dinero. Sebastián asintió, sin poder hablar por un momento. Es para sentirme vivo otra vez. Para tener un propósito. Para demostrarme que todavía puedo construir algo, reparar algo. Miró el motor. Este camión y yo somos iguales, ¿sabes? Viejos, golpeados, abandonados. Pero todavía podemos funcionar. Solo necesitamos que alguien crea en nosotros. Lucía se limpió los ojos disimuladamente. Pues yo creo en usted, don Sebastián. Y también creo en el guerrero azul. Vamos a hacer que mi padre se sienta orgulloso. Después de casi 2 meses de trabajo incesante, llegó el momento de la verdad. El motor estaba completamente ensamblado, los sistemas de combustible y eléctrico reparados, las baterías nuevas instaladas. Era un sábado por la tarde, y Roberto había convocado a varios de sus empleados para ser testigos del momento histórico. También había venido Julio, el joven despachador de Transmex, que tenía su día libre y quiso estar presente. Incluso don Mariano, el exalbañil que compartía tortas con Sebastián en la plaza, apareció después de que Sebastián lo invitara. Todos se reunieron alrededor del Freightliner como si fuera una ceremonia sagrada. El ambiente estaba cargado de expectación y nerviosismo. Sebastián se sentó en el asiento del conductor, sintiendo la familiaridad del entorno a pesar de los años sin hacerlo. Ajustó los espejos por instinto. Bombeó el acelerador 3 veces, como siempre hacía. Revisó que la palanca de cambios estuviera en neutral. Aquí vamos, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Giró la llave. El motor gruñó, un sonido ronco y reluctante, como un oso despertando de la hibernación. La batería tenía carga, el motor de arranque giraba, pero no encendía. Después de 5 segundos, Sebastián soltó la llave. Otra vez, don Sebastián, dijo Lucía, con las manos juntas casi en posición de rezo. Los inyectores necesitan cebarse. Sebastián volvió a girar la llave.
Esta vez el motor tosió, escupió humo negro por el escape, y se apagó. «Vamos, guerrero», gritó Julio. «Tú puedes». Tercer intento. Sebastián presionó el acelerador suavemente mientras giraba la llave. El motor gruñó, tosió, tembló, y de repente, con un estruendo glorioso que hizo que todos saltaran, el Detroit Diesel Serie 60 cobró vida. El rugido era impresionante. El escape escupió una nube de humo negro que envolvió el taller, pero luego, gradualmente, el humo se aclaró. El motor se estabilizó en un ronroneo grave y poderoso que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. «Funciona. Por Dios, funciona», gritó Julio, saltando de emoción como si su equipo hubiera ganado el campeonato. Roberto sacudía la cabeza con incredulidad, una sonrisa enorme en su rostro. «No lo puedo creer. Lo lograron, hijos de, lo lograron». Don Mariano, con lágrimas en sus ojos de 80 años, aplaudía lentamente. «Esto es un milagro. Un verdadero milagro». Pero era Lucía quien más afectada estaba. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas mientras se acercaba al camión, poniendo su mano sobre el capó, sintiendo las vibraciones del motor que su padre había amado tanto. «Papá, lo logramos», susurró. El guerrero azul volvió a la vida. Sebastián aceleró suavemente, escuchando cómo el motor respondía con ígnesis, ansioso por volver a la carretera después de tanto tiempo dormido. Los instrumentos del tablero cobraron vida uno por uno, presión de aceite subiendo, temperatura estabilizándose, voltaje correcto. Por primera vez en 2 años, Sebastián sintió lágrimas corriendo por su propio rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de triunfo, de propósito recuperado, de vida de vuelta. Se quedó sentado en el asiento del conductor durante varios minutos, con el motor al ralentí, simplemente sintiendo. Sintiendo las vibraciones, el sonido, la certeza de que todavía podía crear, todavía podía construir, todavía podía importar. Cuando finalmente apagó el motor y bajó de la cabina, todos lo rodearon, palmeándole la espalda, felicitándolo. Pero Sebastián sabía la verdad, el trabajo apenas comenzaba. El motor funcionaba, sí. Pero el camión aún necesitaba que la transmisión fuera reparada, que la suspensión se reconstruyera, que las llantas se reemplazaran, que la pintura se restaurara, que 1000 detalles más se arreglaran. Tenían un motor vivo. Ahora necesitaban un camión completo. Pero por primera vez en mucho tiempo, Sebastián Morales se fue a dormir esa noche con una sonrisa en el rostro y esperanza en el corazón. El lunes siguiente al triunfo del motor, Sebastián llegó al taller con renovada energía. El éxito los había llenado de confianza, pero la realidad era ineludible, un motor funcionando no hacía un camión completo. La lista de tareas pendientes seguía siendo intimidante. La transmisión Eaton seguía completamente trabada. Sebastián la había inspeccionado superficialmente, pero sabía que esa era un área donde Lucía tenía más experiencia que él. Decidió enfocarse mientras tanto en otros sistemas, la suspensión, los frenos, el sistema hidráulico de la dirección. Pasó toda la semana debajo del chasis, en una posición que hacía protestar cada vértebra de su columna. Reemplazó los amortiguadores traseros con unos que Roberto había salvado de un camión similar. Limpió el óxido de los largueros con un cepillo de alambre y una paciencia infinita, para luego aplicar convertidor de óxido y pintura anticorrosiva. Los frenos eran otro desastre. Las balatas estaban cristalizadas, los tambores tenían surcos profundos, y las líneas de aire tenían fugas por todas partes. Sebastián las fue reparando una por una, usando cinta de teflón y abrazaderas donde no había dinero para refacciones nuevas. «Don Sebastián, se va a matar trabajando tanto», le dijo Roberto el miércoles por la tarde, encontrándolo empapado en sudor a pesar del frío. «Tiene que cuidarse. Ya no tiene 20 años. Si me cuido, me oxido», respondió Sebastián, apretando una conexión de aire. «Prefiero morirme trabajando que sentado en un sillón viendo telenovelas». El jueves por la tarde, como un reloj, Lucía llegó en su camioneta. Esta vez venía con un remolque pequeño cargado con herramientas especializadas para transmisiones, prensas hidráulicas, extractores, un torquímetro digital y varias cajas con refacciones.
¿Lista para el verdadero desafío? Preguntó Sebastián, señalando la transmisión que seguía conectada al motor. Nací lista, respondió Lucía con una sonrisa. Desmontar la transmisión fue una labor hercúlea que les tomó todo el viernes. La Eaton de 10 velocidades pesaba más de 300 kilos, y aunque Roberto les prestó un gato hidráulico de transmisión, el trabajo requería precisión milimétrica para evitar dañar el embrague o el motor al separar las piezas. Con cuidado, don Sebastián, decía Lucía, controlando el gato mientras Sebastián aflojaba los últimos tornillos. Si se cae, nos mata a los dos. Finalmente, con un suspiro metálico, la transmisión se separó del motor. Entre los dos la bajaron hasta quedarla apoyada en una plataforma con ruedas, y la llevaron a una zona despejada del taller. Ahora viene lo bueno, dijo Lucía, limpiándose el sudor de la frente. Abrieron la carcasa de la transmisión como cirujanos abriendo un paciente crítico. Lo que encontraron adentro confirmó los peores temores: el embrague estaba completamente fundido, los discos soldados entre sí por el calor. Los sincronizadores de tercera y quinta velocidad estaban destruidos. El cojinete piloto estaba desintegrado. Esto es grave, murmuró Lucía, fotografiando cada componente con su celular. Necesitamos un kit completo de embrague, sincronizadores nuevos, cojinetes, sellos. Estamos hablando de como 30,000 pesos en refacciones. Sebastián sintió que el estómago se le hundía. No tenemos 30,000 pesos. Lo sé. Pero tengo una idea. Lucía se incorporó, con determinación en la mirada. Conozco a un distribuidor en Puebla que me debe favores. Si le compro todo el kit junto, me puede hacer un precio especial. Tal vez 23, 24,000. Y yo puedo poner 10,000 de mi bolsillo. Como inversión en el proyecto. Lucía, no puedo aceptar. No me está pidiendo, don Sebastián. Estoy ofreciendo. Este camión fue de mi padre. Para mí no es solo un negocio. Es personal. Roberto, que había estado escuchando, intervino. Yo puedo poner otros 5,000. Ya invertí bastante, un poco más no hará diferencia. Entre los tres juntamos 23,000. Lucía, intenta conseguir el mejor precio posible. Sebastián los miró a ambos, sintiendo una mezcla de gratitud y culpa. No sé cómo agradecerles. Haciendo que este camión vuelva a la carretera, respondió Lucía. Esa será toda la gratitud que necesito. El sábado por la mañana, mientras Lucía viajaba a Puebla a negociar las refacciones, Sebastián se dedicó a limpiar meticulosamente cada componente salvable de la transmisión. Era trabajo tedioso pero meditativo, que le permitía pensar. Pensaba en Carmela, en cómo ella siempre había creído en él incluso cuando él mismo dudaba. Pensaba en los 40 años de carretera, en las miles de amaneceres vistos desde la cabina de un camión. Pensaba en cómo la vida te daba segundas oportunidades cuando menos lo esperabas. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no escuchó los pasos detrás de él. Así que es cierto. Están tratando de reparar esta basura. Sebastián se giró. Un hombre de unos 40 años, con barriga prominente, camisa de vestir arrugada y expresión de desprecio, lo observaba con los brazos cruzados. Tenía un parecido innegable con Lucía, los mismos ojos grises, la misma forma de la mandíbula. Pero donde Lucía irradiaba determinación y calidez, este hombre solo proyectaba amargura. ¿Y tú eres? Arturo Ramírez. El dueño legal de ese montón de chatarra que están perdiendo su tiempo reparando. Sebastián se incorporó lentamente, evaluando al recién llegado. Ese camión ahora es propiedad de Roberto Castillo. Tú lo cediste para pagar tu deuda. Un error del que me arrepiento, escupió Arturo. Si hubiera sabido que mi hermana iba a venir a jugar al mecánico sentimental, lo habría llevado directo al desuesadero. ¿Qué quieres, Arturo? Quiero que dejen de perder tiempo y dinero en ese camión. Mi padre gastó 30 años de su vida pegado a ese volante, descuidando a su familia, casi nunca en casa. ¿Y para qué? Para morir solo en una carretera como un perro. Ese camión no es un tesoro. Es una maldición.
Sebastián dio un paso hacia él, sintiendo la ira burbujeando en su pecho. Tu padre era un buen hombre. Un gran camionero. No descuidó a su familia, los mantuvo. Les dio techo, comida, educación. Y lo hizo sacrificando su comodidad, su tiempo, su salud. Hablas de cosas que no entiendes. ¿No entiendo? La voz de Arturo subió de tono. Cumpleaños que no llegó, partidos de fútbol que se perdió, graduaciones a las que faltó. Todo porque tenía que estar en la carretera. Lucía lo idolatra porque ella nunca esperó que estuviera presente. Yo sí. Y nunca estuvo. Tu padre hizo lo mejor que pudo, dijo una voz fría desde la entrada del taller. Lucía había regresado, y en su rostro había una mezcla de dolor y furia que Sebastián nunca había visto antes. Lucía. No, Arturo. Ya basta. Ella dejó sus bolsas en el suelo y caminó hacia su hermano. Papá no fue perfecto, pero nos amó. Trabajó hasta destruirse para que nosotros tuviéramos oportunidades que él nunca tuvo. ¿Sabes por qué yo pasé tanto tiempo con él? Porque lo valoraba. Porque entendía su sacrificio. Tú solo viste lo que te faltó, nunca lo que te dio. ¿Qué motivo?, respondió Arturo con sarcasmo. Pero no cambia el hecho de que están desperdiciando recursos en un camión que no vale la pena. Ese Freightliner tiene más de 25 años. Aunque lo reparen, ¿quién lo va a comprar? Las normas ambientales cada vez son más estrictas. Los camiones viejos no pueden circular en muchas ciudades. Es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿por qué te importa?, preguntó Sebastián. Ya no es tuyo. Ya cobraste tu deuda. ¿Qué más quieres? Arturo vaciló, y en ese momento, Sebastián vio la verdad. Alguien te ofreció dinero por él, dijo Sebastián. ¿Cuánto? ¿50.000? ¿60.000? La expresión de Arturo lo confirmó. Un empresario de Monterrey busca camiones clásicos para restaurar y coleccionar. Me ofreció 80.000 pesos. Le dije que ya no era mío, pero me dijo que si recuperaba el camión, el trato seguía en pie. Por eso vine. Quiero recomprárselo a Roberto. No está a la venta, dijo Roberto, emergiendo de su oficina. Y aunque lo estuviera, no te lo vendería. Le di mi palabra a don Sebastián. En mi negocio, la palabra vale más que un contrato. Te ofrezco 30.000 pesos. Es más de lo que te debe por el estacionamiento. Mi respuesta es no. Arturo apretó los puños, frustrado. Van a fracasar. Ese camión va a terminar siendo una pérdida. Y cuando eso pase, no vengan llorando. Se dio la vuelta y salió del taller hecho una furia, subiendo a su Honda Civic y arrancando con un chirrido de llantas. Un silencio pesado cayó sobre el taller. Lo siento, dijo Lucía, con voz temblorosa. Mi hermano es complicado. No tienes que disculparte por él, respondió Sebastián. Cada quien es responsable de sus propias acciones. Pero tiene razón en una cosa, admitió Lucía. ¿Quién va a querer comprar un camión de 25 años cuando termine? Roberto se rascó la barba. Hay mercado. No tan grande como antes, cierto, pero existe. Pequeños transportistas, ejidatarios que mueven cosechas, compañías constructoras que trabajan en zonas rurales donde no hay inspecciones estrictas. Y si hacemos un trabajo realmente excepcional, bueno, hay coleccionistas, como el tipo de Monterrey que mencionó Arturo. Pero primero tenemos que terminarlo, dijo Sebastián. Lucía, ¿conseguiste las refacciones? Ella sintió, su ánimo levantándose un poco. 22.000 pesos por todo el kit. Embrague completo, sincronizadores, cojinetes, sellos, y hasta me regaló un cilindro maestro nuevo porque el viejo está picado. Llegarán en 3 días. Los envían por paquetería. Perfecto. Mientras tanto, sigamos con lo que podemos hacer. Durante los siguientes días, el trío trabajó con renovada determinación, como si la visita de Arturo hubiera encendido un fuego bajo ellos. Sebastián terminó de reparar todo el sistema de frenos. Roberto se encargó del sistema eléctrico,
reemplazando el cableado roído y instalando un alternador reconstruido. Lucía limpió y pintó la carcasa de la transmisión hasta que brilló como nueva. Las refacciones llegaron el miércoles. Lucía las desempacó con la emoción de una niña en Navidad. Miren esto, decía, mostrando cada pieza. Cojinetes SKF de calidad premium. Discos de embrague de cerámica, más resistentes que los originales. Sincronizadores con aleación mejorada. Con esto, esta transmisión va a durar otros 20 años. El proceso de reconstrucción de la transmisión fue meticuloso y lento. Cada sincronizador tenía que ser instalado en la posición exacta. Cada cojinete requería un ajuste preciso. El embrague nuevo tenía que ser alineado al milímetro con el volante del motor. Lucía trabajaba con una concentración absoluta, sus manos moviéndose con seguridad entre las piezas complejas. Sebastián la observaba con admiración. Le recordaba a los grandes mecánicos que había conocido en su vida, esos maestros que podían diagnosticar y reparar cualquier cosa. Tu padre estaría orgulloso de ti, le dijo Sebastián durante un descanso para comer tacos que habían comprado en un puesto cercano. Lucía sonrió, pero había tristeza en sus ojos. A veces me pregunto si lo está. Si nos ve desde donde sea que esté. Si sabe que estamos salvando su guerrero azul. Si hay algo después de esto, dijo Sebastián, señalando hacia arriba, estoy seguro de que está mirando. Y no solo está orgulloso. Está feliz de que su camión esté en manos de alguien que lo entiende, que lo respeta. ¿Usted cree en eso? ¿En qué hay algo después? Sebastián pensó en Carmela, en las noches en que sentía su presencia tan claramente que casi podía escuchar su risa. Quiero creer. Porque si no hay nada, entonces todo este dolor, toda esta pérdida, es solo eso. Pérdida. Pero si hay algo, si de alguna manera las personas que amamos siguen con nosotros, entonces nunca estamos realmente solos. Lucía asintió, limpiándose discretamente los ojos. Entonces trabajemos como si nos estuvieran viendo. Mi papá y su esposa. Hagámoslos sentir orgullosos. El domingo por la noche, después de 4 días de trabajo intenso, la transmisión estaba completamente reconstruida. Era una obra de arte mecánica, limpia, ajustada, perfecta. Cada engranaje giraba suavemente. Cada sincronizador entraba con precisión satisfactoria. El lunes, con ayuda del gato hidráulico y muchísimo cuidado, reinstalaron la transmisión en el camión. Fue un proceso de 6 horas, plagado de pequeños ajustes y realineaciones. Pero finalmente, los tornillos estaban apretados, las conexiones hechas, el cilindro maestro conectado. Momento de la verdad, dijo Lucía. Vamos a ver si cambia de velocidad. Sebastián subió a la cabina. Encendió el motor, que rugió a la vida con la confiabilidad de un viejo amigo. Presionó el embrague. Este se hundió suavemente, sin la resistencia esponjosa de un sistema con aire. Buena señal. Metió primera velocidad. El engranaje entró con un clunk metálico satisfactorio. Entró. Gritó desde la cabina. Probó las 10 velocidades, una por una. Cada cambio era suave, preciso. La transmisión funcionaba perfectamente. Desde afuera, Roberto, Lucía y 2 de los empleados de Roberto aplaudían y gritaban de emoción. Lo logramos. Lucía saltaba, con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro. La transmisión está perfecta. Sebastián bajó del camión, y por primera vez desde que habían comenzado el proyecto, se permitió sentir verdadera esperanza. Tenían un motor que funcionaba. Tenían una transmisión que cambiaba. Los frenos estaban operativos. El sistema eléctrico respondía. Todavía faltaban las llantas, la pintura, 1000 detalles más. Pero el corazón del camión estaba vivo. El alma del guerrero azul había regresado. Esa noche, después de que todos se habían ido, Sebastián se quedó solo en el taller. Se sentó en el suelo, recargado contra una de las llantas desinfladas del Freightliner, mirando el camión bajo la luz tenue de las lámparas fluorescentes. Sacó la estampita de la Virgen de Guadalupe que había encontrado en la cabina el primer día, la que había guardado en su bolsillo todo este tiempo.
no sé si me escuchas, murmuró. Pero si lo haces, gracias. Gracias por darme esto. Por darme una razón para seguir. Por poner a estas personas en mi camino. El taller estaba en silencio, pero Sebastián sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. No importaba lo que pasara después. No importaba si vendían el camión o si fracasaban. Lo que importaba era esto, el trabajo, el propósito, la conexión con algo más grande que él mismo. Se levantó con esfuerzo, guardó la estampita de nuevo, y le dio una palmada al costado del Freightliner. Descansa, guerrero. Mañana seguimos. Y por primera vez en 2 años, Sebastián Morales se fue a casa silbando una canción. Las siguientes 3 semanas fueron una vorágine de actividad frenética. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevos triunfos. El proyecto había tomado vida propia, y Sebastián, Lucía y Roberto estaban completamente inmersos en él. El problema más inmediato eran las llantas. El Freightliner necesitaba 18 neumáticos, 10 para el tractor, 8 para el remolque si decidían venderlo con uno, o al menos 10 funcionales para poder moverlo. Llantas nuevas estaban fuera de presupuesto, cada una costaba entre 3 y 5 mil pesos. Tengo un contacto, dijo Roberto una mañana. Un tipo en Tlalnepantla que vende llantas usadas de calidad. De camiones que vienen de Estados Unidos, todavía con el 60-70% de vida útil. Puedo conseguir las 10 llantas por 45 mil pesos. Sebastián hizo cálculos mentales. Con lo que habían gastado hasta ahora, más las llantas, estarían rozando los 100 mil pesos de inversión total. Si vendemos el camión en 250 mil, calculó en voz alta, después de pagar las deudas, nos quedarían como 150 mil para repartir. 60% para mí son 90 mil. Es más dinero del que he tenido junto en toda mi vida. Entonces vamos por esas llantas, dijo Lucía con determinación. Roberto hizo la llamada inmediatamente. Las llantas llegaron 2 días después en un camión de redilas. Eran Michelin y Bridgestone usadas pero en excelente estado, con las bandas de rodamiento profundas y sin grietas visibles. Entre los 3, con ayuda de 2 empleados de Roberto, pasaron toda la tarde montándolas en los riñes, balanceándolas, inflándolas a la presión correcta. Cuando terminaron, ya anochecía. Pero por primera vez, el Freightliner se veía como un camión de verdad, no como chatarra. Estaba apoyado en sus propias ruedas, con la altura correcta, imponente y sólido. Se ve hermoso, murmuró Lucía, emocionada. Todavía le falta la pintura, observó Sebastián. Pero ya parece un guerrero. El tema de la pintura generó debate. Una pintura profesional en taller especializado costaría entre 30 y 50 mil pesos, dinero que simplemente no tenían. La alternativa era hacerlo ellos mismos. Yo pinté mi camioneta el año pasado, dijo Lucía. No quedó perfecta, pero quedó decente. Si compramos pintura automotriz en aerosol de buena calidad, lijas, masilla para reparar las abolladuras, y le dedicamos tiempo, podemos hacer un trabajo aceptable. ¿De qué color?, preguntó Roberto. Azul, respondieron Sebastián y Lucía al unísono, y luego se rieron. Como debe ser, añadió Lucía. El guerrero azul tiene que ser azul. Compraron 20 latas de pintura azul metálico, lijas de diferentes granos, masilla para carrocería, cinta de enmascarar y cubiertas plásticas para proteger las partes que no se pintarían. La inversión fue de 8 mil pesos más, pero era manejable. El proceso de preparación fue agotador. Primero lijaron toda la superficie del camión, quitando la pintura vieja descolorida hasta dejar el metal desnudo. Luego aplicaron masilla en las abolladuras y rayones, esperaron a que secara, lijaron de nuevo hasta dejar todo perfectamente liso. Después aplicaron una capa de imprimante gris. Solo la preparación les tomó una semana completa. Finalmente, un sábado por la mañana, con el cielo despejado y sin viento, comenzaron a aplicar la pintura azul. Lucía trabajaba en un lado, Sebastián en el otro, Roberto en el frente. Aplicaban capas delgadas y uniformes, esperando entre cada una a que secara. Era un trabajo hipnótico, meditativo.
Ver cómo el azul brillante iba cubriendo el metal, cómo el camión iba transformándose bajo sus manos, era como ver un renacimiento en tiempo real. Al final del día, el Freightliner lucía un azul metálico resplandeciente que brillaba bajo el sol poniente. No era perfecto, si mirabas de cerca, podías ver pequeñas imperfecciones, áreas donde la pintura era ligeramente más gruesa. Pero desde cualquier distancia razonable, el camión se veía magnífico. Papá habría llorado de emoción, dijo Lucía, con la voz quebrada. Está exactamente como lo recuerdo cuando era nueva. Sebastián puso una mano en el capó recién pintado, sintiendo el calor del metal. Carmela también habría llorado. Ella decía que yo era capaz de arreglar cualquier cosa, pero creo que esto habría superado hasta sus expectativas. Roberto levantó una cerveza que había sacado de la nevera de su oficina. Por el guerrero azul. Por la terquedad de un viejo camionero que se negó a rendirse. Y por el mejor equipo de mecánicos improvisados que he conocido. Brindaron mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, pintando el cielo con los mismos tonos de naranja y rojo que había visto Sebastián aquella mañana cuando se retiró de Transmex, hacía ya casi 5 meses. Pero esta vez, el atardecer no significaba un final. Significaba un nuevo comienzo. El momento de la verdad llegó un martes por la mañana, 3 días después de terminar la pintura. El interior de la cabina había sido limpiado exhaustivamente, los asientos de cuero tratados con acondicionador, el tablero pulido hasta brillar. Habían reemplazado el parabrisas agrietado con uno usado pero intacto que Roberto consiguió en un desuesadero. Los espejos cromados habían sido pulidos hasta que podías verte en ellos. El guerrero azul estaba listo para su primera prueba en carretera. Sebastián se sentó en el asiento del conductor, sintiendo la familiaridad del entorno mezclada con la emoción de lo nuevo. Lucía iba de copiloto, Roberto lo seguiría en su camioneta por seguridad. ¿Listo?, preguntó Lucía. Listo, respondió Sebastián. Giró la llave. El motor Detroit Diesel rugió a la vida con autoridad, ese sonido profundo y poderoso que solo los motores grandes pueden producir. Sebastián cerró los ojos un momento, simplemente escuchando, sintiendo las vibraciones a través del asiento. Presionó el embrague, metió primera velocidad. El engranaje entró suavemente. Soltó el embrague gradualmente mientras presionaba el acelerador. El Freightliner se movió. Después de años abandonado, después de meses de trabajo incansable, el guerrero azul rodaba por su propia potencia. Sebastián condujo lentamente por el patio del taller, luego salió a la calle. El camión respondía perfectamente, la dirección era precisa, los frenos funcionaban con firmeza, la transmisión cambiaba sin chirridos ni rechazos. «¡Funciona!», gritó Lucía, golpeando el tablero con emoción. «Por Dios, funciona perfectamente». Sebastián tomó la avenida principal, acelerando gradualmente. Primera, segunda, tercera velocidad. El motor respondía con ígnesis, los caballos de fuerza despertando después de su largo sueño. Cuarta, quinta, sexta. El camión alcanzó los 80 km/h, vibrando suavemente, el sonido del motor era música para los oídos de Sebastián. «¿Cómo se siente?», preguntó Lucía. «Como volver a casa», respondió Sebastián, y se dio cuenta de que era verdad. Había olvidado lo que era esto, el poder bajo sus manos, la carretera extendiéndose adelante, la sensación de libertad y propósito que solo venía de estar al mando de 18 ruedas. Condujo durante 1 hora por las carreteras alrededor de la Ciudad de México, probando cada sistema del camión. Los frenos respondían perfectamente en paradas de emergencia. La transmisión subía y bajaba velocidades sin problemas. El motor mantenía temperatura estable. El consumo de combustible era razonable. Cuando finalmente regresó al taller, había una sonrisa en su rostro que no podía borrar. «Conociste a Lucía, creo. Tal vez ustedes dos estén tomando café en algún lugar, hablando de camiones y de cómo lidiar conmigo». Sonrió. «Ella me recuerda a ti en algunas cosas. Esa terquedad, esa convicción de que las cosas rotas se pueden arreglar si uno no se rinde».
Se quedó en silencio durante un momento, sintiendo el sol en su espalda, escuchando los pájaros en los árboles cercanos. Te extraño cada día. Pero ya no me duele como antes. Ahora es diferente. Es como si llevaras en el asiento del copiloto, acompañándome en cada viaje. Suena loco, lo sé. Pero puedo sentirte allí. Se levantó con esfuerzo, las rodillas protestando. Tengo que irme. Hay una carga el lunes temprano, y quiero revisar el camión hoy. Pero volveré pronto. Siempre vuelvo. Caminó de regreso al Freightliner. El camión brillaba bajo el sol de mediodía, majestuoso e imponente. En el costado, Lucía había pintado a mano, en letras elegantes de color dorado, el guerrero azul, Transportes Morales. Sebastián acarició las letras, sintiendo la textura de la pintura. Eso soy ahora, murmuró. Transportes Morales. Mi propio negocio. A mis 62 años. Subió a la cabina. En el espejo retrovisor, la Virgen de Guadalupe y la foto de Carmela se balanceaban suavemente. Sebastián las tocó con cariño antes de encender el motor. El Detroit Diesel rugió a la vida, ese sonido profundo y poderoso que nunca se cansaba de escuchar. Mientras conducía de regreso hacia el taller, la radio encendida, el sol entrando por la ventana, Sebastián Morales se dio cuenta de algo fundamental: nunca había estado realmente retirado. Simplemente había estado esperando el camión correcto. Y el guerrero azul había estado esperando al conductor correcto. Ahora, juntos, tenían toda una carretera por delante. Y mientras hubiera carretera, habría vida.